Bastante bien, muy bien la pasamos, ¿sí? Si estás viéndonos acá por Esto es Fa en YouTube, ¿sí? Podés hacerte fafero, podés hacerte miembro de esta comunidad hermosa. Y tengo para presentar ahora, amigo, me pongo los anteojos, ¿sí? Al candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Leandro Santoro. El Toro. Buen día, Mex. Buenos días. ¿Ya todo el equipo. Hola, Toro, ¿te dicen así o ya? O... Lo tiró Massa la vez pasada en el acto de cierre nuestro y ahí quedó y quedaron jugando con la idea. Ajá. Pero me parece que lo hizo para joder, ¿viste? Ah. No es que le estaba pensado. Lo tiró, porque habíamos hecho un cartel que estaba bueno con la propaganda de Pase los Toros, sí, que decía en las Pasos Santoro, sí, con el mismo torito, sí, y se ve que el tipo lo vio y lo tiró en el acto y ahí empezamos a jugar con el toro y ahí el toro se corporizó y ahora ya es un personaje de la vida real. Ah, mira, no sabía cuál era el origen. Mira, está maravilloso. Todas las publicidades que estás haciendo con el toro son muy graciosas y está bárbaro hecho. Y dan ganas de romper con todo y que venga ese toro acá. Cuando sea, tenemos un conflicto, lo llamamos al toro. Claro, es un toro justiciero. ¿Ves? Y sí, ¿cómo va la cosa? Bien, hace falta muchos toros justicieros para, para surcir de alguna manera tantas injusticias que hay en la ciudad. Sí. A ver, siempre lo más importante es cómo le va a la gente, ¿no? Después está la especulación electoral y cómo nos puede ir en la elección. Pero yo creo que, en general, obviamente la sociedad la está pasando mal, porque la crisis socioeconómica pega, pero empezó a ver... Yo creo, antes incluso del debate, pero en el debate quedó un poquito más claro, cuáles son las posibles salidas a esto. Me parece que Sergio ha hecho muy bien en tratar de explicar cuál es el contexto que lleva a que estemos como estamos. La sequía, bueno, todo lo que él cuenta y las dificultades que trajo el acuerdo con el Fondo Monetario. Y además está haciendo muy bien para mí la explicación de cómo cree él que hay que salir de esta situación. Con un modelo de producción, empleo, distribución, etcétera. Y nosotros en la ciudad con una situación interesante, porque me parece que por primera vez en mucho tiempo se construyó la idea de que se le puede ganar a la derecha en etapas. Digamos, está claro que el primer desafío ahora es entrar al balotaje y después de eso es otra elección, ¿no? Porque la elección del balotaje es una elección que despeja todas las alternativas secundarias o más periféricas y concentra todo en dos candidatos. Y eso hace que mucha gente que por ahí a priori no te elige en primera vuelta, frente a la disyuntiva de tener que elegir al primo de Jorge Macri, que viene de Vicente López, o a un tipo que con sus virtudes y sus defectos vivió toda la vida en la ciudad, es un tipo de barrio, tiene cierta sensibilidad, y fundamentalmente, más que uno, hay un equipo de gente que trabaja para construir una ciudad más humana, y capaz que ahí tenés una oportunidad real de disputar poder real, ¿viste? Ayuda que quizás, no se lo ve a Larreta tan presente en la campaña, como que hay como una situación de destrucción dentro de Juntos por el Cambio, que se prevé que puede pasar después de las elecciones, sobre todo por el escenario nacional, pero que puede impactar eso en la ciudad, porque yo hoy, por ejemplo, no se lo ve a Larreta haciendo campaña, o por lo menos activamente para Jorge Macri. Se ve ahí una situación en la que evidentemente hay algunas rencillas que quedaron de las PASO. ¿Cómo quedó eso? Ellos están todo roto, o sea, tienen un problema enorme ahí, no solamente entre Larreta, si querés, y lo que sería el macrismo duro, sino también con el radicalismo. La resolución del vicejefe de gobierno fue muy traumática para Juntos por el Cambio, porque no los consultaron a los radicales y pusieron una mina muy dura del PRO. Y bueno, obviamente el radicalismo sentía que tenía el derecho a opinar sobre la fórmula porque había sacado el 49% de su interna, ¿viste? Jorge gana por poco. Y bueno, eso, primer situación. Segunda situación, lo de Milei. O sea, está claro, chicos, que hay una reconversión del sistema político argentino a través de un nuevo eje, que es el eje Macri-Milei. Ese eje es un eje que va de una derecha dura a una derecha fanática. Yo creo que ellos están trabajando sobre la hipótesis de que Patricia Bullrich queda fuera del balotaje y que Macri va a terminar siendo el gran dador de gobernabilidad de Milei en el intento de ganarle a Sergio el balotaje a nivel nacional. Y eso incomoda a los radicales, ¿viste? Que no se sienten cómodos con un tipo como Milei. O sea, están pensando en un Milei presidente, Jorge Macri jefe de gobierno, y con lo que puede ser la convivencia entre esos dos gobiernos. Y yo creo que ellos están trabajando para eso. Llegaron a la conclusión que es muy difícil que Patricia entre al balotaje y llegaron a la conclusión que si Jorge llegara a ser jefe de gobierno, el radicalismo se iría del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, lo que se llama el interbloque,
y para tener los 30 legisladores que necesitas para tener gobernabilidad en la legislatura, los reemplazarían con los de la Libertad Avanza. Claro, con los de Marra. Con los de Marra. ¿Te estás juntando con radicales? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo tengo, la verdad que como me fui bien del radicalismo, Sí. yo tuve una separación no traumática, ¿viste? No había más amor, pero seguía habiendo cariño y respeto. Así que nunca perdí el vínculo con los radicales, inclusive cuando tomé la decisión de irme, que a mucha gente no le gustó, Sí. qué sé yo, me respetaban la decisión, ¿viste? Así que tengo buen vínculo con todos. ¿Y armarías un gobierno así como haría, como dice Massa, de distintos lados? Sin duda. Además ya lo había hablado yo con todos los compañeros del peronismo mucho antes de aceptar la candidatura, porque interpretamos todos que hay que construir una nueva mayoría en la ciudad. A diferencia, Mex, de lo que pasa en la provincia, donde el que saca un voto más gana, en la ciudad de Buenos Aires el esquema de balotaje que te obliga a llegar al 50%, te obliga a construir coaliciones más grandes. Entonces el gobierno de coalición es una precondición para alcanzar el poder y para ejercer el poder. Así Claro. que están todos de acuerdo en que si llegamos a entrar al balotaje hay que hacer un ofrecimiento, una propuesta a todos los partidos progresistas o los espacios progresistas y comprometernos a armar un gobierno de coalición. Esto que vos mencionabas recién, que es interesante, de la posibilidad de un acuerdo Macri-Milei ya realizado, como para, vos decías que se incorpore la Libertad Avanza al bloque, al que sería el bloque oficialista si gana Jorge Macri, podría replicarse a nivel nacional, Claro. por ejemplo, con diputados más cercanos a Macri que o que al PRO más institucional, de apoyar y de darle gobernabilidad a un eventual gobierno de Milei. Sin duda. Informalmente, seguro que en caso de que ellos ganen sería así y después seguramente dependerá cómo evolucionen las cosas. Pero el primero que lo planteó fue Milei. Sí. O sea, Milei cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo va a ser usted para gobernar si no tiene diputados, senadores, si no tiene gobernadores, si no tiene poder institucional, si recién arrancan? Dijo, bueno, yo le voy a dar un rol central a Macri en mi gobierno. Claro. Eso fue una jugada inteligente de Milei, Sí. porque entonces empezó primero a fracturar a Juntos por el Cambio, frente fundamentalmente al silencio de Macri, Sí. que también fue inteligente su silencio. Sí, sí. Aprovechó para... Todavía no dijo Macri que no aceptaría un... Mandó a decir que no, que él Sí, tiene un... pero él no lo dijo con su... De ninguna con su manera, voz. porque además supongo que Macri debe pensar que le rompieron el juguete. Claro. Sí. Y sí. Porque él, mal o bien, viste, había construido un partido político, un frente, qué sé yo, se lo dejó a Vidal, a Larreta y a Bullrich y lo chocaron. Sí. Sí. No se pusieron de acuerdo. Y yo sé que ahí hay, viste, ruido interno. Sí. Y después, por otro lado, el diagnóstico de Milei, que es un diagnóstico muy complaciente con Macri, sostiene que Macri fracasa porque no fue lo suficientemente Macri, Claro. que estaba condicionado por la coalición cívica y el radicalismo, y que eso le impidió ir más a fondo con un programa de ajuste, ¿no? Entonces, es muy complaciente para Macri escuchar que alguien dice, bueno, vos fracasaste no porque te equivocaste, sino porque no fuiste lo suficientemente vos. Sí. Entonces yo te garantizo que si soy presidente voy a hacer las cosas que te hubiesen gustado hacer a vos y de esa manera vas a quedar mejor frente a la historia. Que es la motosierra, te quiero decir. Sí. O sea, lo estoy poniendo Sí. de una manera Sí. amigable, Sí, pero sí, la verdad sí, es una sí. barbaridad. Sí, sí. ¿Por qué crees que la ciudad quedó, en medio de un escenario en el que Milei termina con, bueno, saliendo primero en las PASO, la ciudad mantiene más o menos lo que es el esquema tradicional, o por lo menos el esquema que vos tenías en 2021? Esto de, bueno, el PRO primero, el peronismo segundo, y la Libertad Avanza tercera lejos, Bueno, en general, a ver, a diferencia del resto del país, ¿no? claro, que la Libertad Avanza hizo una mejor elección. Claro, no sé, a 50 puntos en Salta, 48 en San Luis, pero en la Ciudad de Buenos Aires no terminó pegando, que era donde se esperaba que le fuera mejor. Claro. Bueno, a ver, yo no esperaba que le fuera mejor. A mí me sorprendió sí el resultado que sacaron en algunas provincias, pero la verdad que es que voy a decir, mirá, estamos frente a un nuevo líder mundial y o sea, a mí la verdad me cuesta entender cómo sacó lo que sacó, Sí. Sí. ¿no? Estamos hablando de una persona que hace campaña con una motosierra, que dice que los desaparecidos fueron 8.000 y no 30.000, o sea, no se me ocurre nada más urticante, viste, que ese tipo de derecha que pareciera, viste, hacer de la crueldad una bandera. Sí. Yo estoy insistiendo con el concepto de la crueldad en su discurso y en su narrativa porque es lo que más me preocupa. ¿Viste? No fueron 30.000, fueron 8.000. Sí. No, yo te quiero humillar. Vos no entendés nada y te voy a humillar públicamente. O si yo tuviese una silla de ruedas, lo aplasto a Larreta como si fuera una cucaracha. Sí. Sí. O
le pego un muñeco con la cara de Alfonsino, ¿viste? O sos una mierda, zurdos de mierda. Sí. Todas estas declaraciones que les estoy diciendo son declaraciones reales que hablan de no solamente de una psicología, sino de una forma de ver la vida y la política, donde el dolor del otro te resulta indiferente, o por el contrario te da cierta placer. Claro, te da placer. Pero le funciona. Le funcionó toda esta ira y este enojo que uno no podía creer. Veía un personaje de Marvel ahí y el tipo entra y la gente lo sigue y cree, y tampoco creo que es insospechado, no sé, porque es gente con bronca. Hay mucha gente que quiere que todo se vaya a la mierda. Claro. También. Pasa que ese personaje de Marvel humanizó todo este discurso que es antihumano, digamos. Ellos no son políticamente incorrectos, son humanamente incorrectos. Sí. ¿Viste? Entonces toda esa boludez del disfraz, ¿viste? Del cosplay, qué sé yo, le sirvió para meter un discurso que la verdad que si vos lo analizás en el laboratorio o ¿viste? Con un taller literario, empezás a sospechar de quiénes son los que lo pronuncian, porque tenés que tener mucha bronca, mucho odio para decir algunas cosas, ¿viste? Sí. El hecho de no tener frenos inhibitorios no es una virtud. En esta sociedad parece que, viste, no, yo como soy completamente franco te digo lo que pienso y eso, si te jode, es mi derecho a la libre expresión. Y vos bancátela. Sí. Pero muchacho, no es así la democracia, ¿eh? No, aparte esta cultura medio del que decía Pato Smith, la cultura del basado, una cosa medio de que si destrozás al otro sos un capo. Claro. Y el recortecito de redes y toda una cosa medio Cruel. Que juega a la crueldad, sí. Sí, por eso, ojo con la crueldad, porque, viste, la crueldad en la vida real, primero se construye verbalmente y simbólicamente, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué las similitudes que muchos hacen con el nazismo? Y porque arrancaron así. ¿Qué eran los judíos? Eran ratas. Entonces vos deshumanizás a la persona. Si un judío es una rata, ¿qué hay que hacer con la rata? Hay que matarla. Hay que matarla, claro. ¿Entendés? Sí. Sí. O sea, más allá de que hasta ahora en el discurso de él no aparezca antisemitismo, en el de él, Sí. no en el de, ¿no? En el de él no aparezca antisemitismo, hay un mecanismo, una mecánica de construcción del adversario, de comprensión de la realidad, que es lo que lo llevó al Papa a decir, ojo, que esto parece Alemania del 33. Sí. Por eso Milei se enoja con el Papa también, porque Claro. el Papa identifica claramente, no solamente en él, sino en estas nuevas derechas o ultraderechas que aparecen en todo el mundo, puntos de contacto con esa bronca, con esa forma de comprender la historia y con esa forma de desarrollar las acciones políticas de la derecha de principio del siglo XX, ¿no? Sí. Está explotando en el mundo. Todo esto está explotando, cambiando. Es difícil enfrentarlo, ¿no? Políticamente en una campaña, en alguien que no sabes bien para dónde ir, cómo agarrarlo, cómo tomarlo. Bueno, pero Mex, en la porque ciudad... vos presentás humanidad, hablas de humanidad, hablas de los problemas de la gente concretos, su problema para alquilar, para los problemas que tiene la gente acá en la ciudad. Y los otros todo el tiempo te están hablando de bronca y de terminar con cosas y de demostrar de que todos son una porquería. Eso, no hay mucho más que digan, ¿no? No plantean cosas de soluciones, no hay soluciones, sino es descargarse y bronca y terminar. Bueno, no, Marra terminó diciendo en el debate, como no pude decir en estas 2 horas mis propuestas, bájenlas de las redes sociales. Claro. Pero bueno, a ver, por otro lado, cierta tranquilidad que tengo yo es que son una expresión minoritaria en la ciudad. La ciudad es un electorado más sofisticado, ¿viste? O sea, hasta incluso a la derecha en la ciudad de Buenos Aires no le gusta este tipo de cosas, ¿viste? Yo conozco mucha gente de derecha que puede coincidir con el diagnóstico económico de Milei, Sí. pero que no le gusta cómo dice las cosas, no le gusta la agresión, no le gusta... Bueno, ¿viste? La política te permite hablar con gente muy diversa. Sí. Y hay muchos empresarios que dicen, bueno, por ahí lo que dice, pero yo no le daría nunca a él la responsabilidad de que administre un país, la responsabilidad de que sea el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Sí. Come on. Sí, da miedo, pero es como que la gente trata de encontrarle sentido, le encuentra, ¿no?, explicaciones y encuentra por qué votarlo. Sí, y encuentran motivos en la realidad también como para pensar en eso de hacer mierda todo. Digo, está bien, después de un son- fin de semana de que vimos un funcionario yéndose a Marbella con champán, digo, hay una cosa de la realidad que obviamente te afecta el bolsillo y además hay como una idea de que hay una parte de la política que no acusa recibo, de que la gente está podrida de la gran mayoría, o por Sí, lo menos por supuesto. o de Lo la que pasa es clase que lo que política da en bronca general. es que, viste, después de la incorporación de Barrio Nuevo, me parece que ellos quedan un poco excluidos, ¿no? De mostrarse como muy diferente de eso. O sea,
Yo creo que hay un sector de la política o del poder en la Argentina, del poder sindical, del poder económico, del poder político, que vive en otra realidad distinta a la que vivimos nosotros. Sí. Completamente diferente. O sea, yo nunca en mi vida me subí a un barco. ¿Me entendés? O sea, no sé, qué sé yo, esto no me entra en la cabeza. Sí. Claro, no, No sé, qué sé yo. No sé ni sería feliz, me imagino, ¿me entendés? Claro, pero bueno, son las ambiciones de cada uno, ¿no? No, a ver, está mal porque obviamente hay que condenarlo claramente, no se sabe cómo lo pagó, además, aunque se lo hayan regalado, si vos haces política no lo podés hacer. No, en menos de 2 semanas de las elecciones. No lo podés hacer por cómo están. No existe eso. Dicho lo cual, te digo, no sé si es que de un lado están esos y del otro lado están los libertarios. No pasa. Sí. Es mentira. Claro. ¿Me entendés? La bronca de la gente es legítima. Ahora, la traducción política no sé si es coherente. ¿Entendés? Sí. Pero si, che, yo tengo un montón de motivos para enojarme. Y tenés razón, tenés un montón de motivos. Entonces me voy con Barrio Nuevo. Dejate hinchar la pelota. Claro, Sí. claro. Sí, no, pero Claro. a ver, No, y además tampoco están dando, porque todo lo que está, ahora cambió Milei y te dice, bueno, a 35 años esto va a ser Estados Unidos, dice. Pero ¿cómo necesitas estar en el gobierno durante 35 años para que esto se modifique? Empieza a modificarse la cosa de todo lo que prometía. Él se imagina más cerca de ser la posibilidad de ser presidente, entonces sabe que si él promete que de la mañana a la noche las cosas van a cambiar, Sí. en el hipotético caso de que llegara a ser presidente, a los 6 meses la gente le va a estar pidiendo resultados. Claro. Entonces, está tratando de crear bajar las condiciones, expectativas. de bajar las expectativas para poder gobernar. Pero tiene que ver con lo infantil del discurso de arranque. ¿Entendés? Suponer que las cosas funcionan mal porque están estos. Entonces yo elimino a estos y las cosas empiezan a funcionar bien. Sí. Amigo, no funciona así el mundo. No, nunca. Sí. No. No es que el problema son los políticos, entonces Claro. vos o los políticos chorros sacás a todos Sí. y todo arranca, o el Estado. O muerto el perro se acaba la no funciona rabia. así. Sí. No funciona así. Y para la ciudad puntualmente, porque hay una campaña para la ciudad que coincide, porque las elecciones son concurrentes, coincide con la de la nacional. ¿Cómo se plantea una propuesta para la ciudad con la incertidumbre de lo que pueda pasar a nivel nacional? Porque imagino que si te toca a vos no debe ser fácil gobernar una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires con un presidente como Milei, o si no hay una sintonía política ahí y además tenés a una parte de esa relación que es antiestado, que tiene toda esta cosa que te genera tanta incertidumbre. Bueno, primero yo creo que el presidente va a ser Massa, entonces no se estoy despeja preocupado eso. por eso. Se despeja. Segundo, en el hipotético caso de que llegara a ser Milei o cualquiera que no quiera ayudar a la Ciudad de Buenos Aires, no hay mucho problema porque la ciudad tiene niveles de financiamiento autónomos que no tienen otras provincias de la Argentina. Sí. ¿Viste? Por ingresos brutos, YPF, labura en todo el país, extrae petróleo, gas, pero ingresos brutos paga la Ciudad de Buenos Aires, Sí. por ponerte un caso. Y así un montón de empresas. Es injusto eso también, Hay un nivel de injusticia que hace que Y sí, se enoja. legítimamente el interior esté enojado. Claro, más Sí, bien. está bien, pero nosotros somos la capital de la República Sí. y tenemos ventajas y desventajas. A ver, yo esto lo charlaba con Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, y me decía que a ellos les pasa algo parecido. Me dice, pero porque yo le preguntaba por los piquetes. Sí. Viste que en París, Sí, cada esa vez que campera pasa algo, van todo al amarilla. arco de Sí, triunfo y hacen mierda todo. Entonces me decía, mira, el parisino sabe que París es la capital de la República, motivo por el cual es la caja de resonancia de los problemas nacionales. Entonces nosotros tenemos las ventajas y las desventajas. Vos lo que estás planteando son las ventajas de ser capital de la República, que entre otras cosas sucede que empresas que no producen acá, pero que operan su contabilidad acá, digamos, terminan impuestos ayudando acá, sí. al financiamiento del Estado local. Bueno, fenómeno. También es cierto que cuando nosotros, por ser capital de la República, nosotros tenemos un sistema de salud que está abierto para todo el mundo, para todo el mundo literal y para todos los argentinos literal. Sí. Y que es la capital de la República, motivo por el cual hay un montón de gente que cuando tiene que hacer cosas elige hacerlas en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, convenciones. Sí. ¿no? Igual es un poco que es primero el huevo o la gallina. Sí. Si tuvieras un desarrollo más federal en el país, Sí, eso coincide. Eso no sería coincido. así. Lo que te quiero decir es que mi rol es defender a los porteños. sí. O sea, yo voy a defender a los porteños cuando sea jefe de gobierno, porque es lo que tiene que hacer un jefe de gobierno, como el gobernador de Córdoba, que es lo que hace, defiende a los cordobeses. Bueno, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires o el jefe de gobierno tiene que defender a los porteños, hayan votado a quien hayan votado, y por eso yo siempre digo que con debates como el de la coparticipación, si uno quiere gobernar la ciudad, Sí. yo necesito hacer 100 escuelas infantiles, Ahí va. necesito hacer
32 kilómetros de subte en 10 años. Necesito tener más guita para nombrar psiquiatras y psicólogos porque el sistema de salud mental está absolutamente quebrado. Hoy no tenés pediatras. Yo ayer estuve reunido con los médicos municipales. Te decían, no tenés anestesiólogos, no tenés pediatra. Por eso también tenés enormes dificultades para poder intervenir a la gente. Creo que he hablado con el director de gastroenterología, el Fernández, que me decía que tienen un solo el aparato para hacer endoscopía. No me acuerdo cómo se llama. Endoscopio, no sé. Endoscopio. Sí, uno solo. Sí. Entonces, si yo fuese jefe de gobierno, tendría que pensar cómo hago para conseguir los recursos para tratar de resolver esto lo más rápido posible. Está claro que algunas cosas ya sabemos, ¿no? Habría que reducir gastos en publicidad, habría que cobrarle más a los que están pagando cánones irrisorios por las concesiones que tiene el Estado, habría que estatizar algunos servicios que son rentables y que hoy son negocios. Bueno, habría que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, a ver, el tema todo, grúa, fotomulta y estacionamiento medido, me parece que es una cargada. Sí. Es una caja política eso. ¿Qué? A ver, hermano, estaban pagando, las grúas pagaban 55.000 pesos por empresa. Sí, es mucho dinero. No, para. Es un negocio. 55.000 pesos, ¿entiendes? Menos de 100 lucas Sí. por mes le pagaba a cada empresa que tenía un montón de grúas y la mitad de la ciudad para operar al gobierno de la ciudad. Sí. Durante 20 años. Sí. Porque tuvieron el contrato prorrogado 20 años. Así hay un montón. Costa Salguero, yo ayer lo contaba en C5N. 185.000 metros cuadrados. ¿Cuánto paga de canon a la ciudad? Es un predio de la ciudad que se lo alquilan a un montón de concesionarios, una empresa que... ¿Cuánto paga? Tendría que pagar varios millones. Sí. 1 millón de pesos. ¿1 millón de ¿1 millón de pesos? pesos? ¿Lo alquilo yo? Yo tengo... O sea, pero los alquileres hoy están a 100 y pico mil. Una cargada. Te voy a dar un dato que es increíble. No sé si vieron que armaron un Jaguar ahí en José María Moreno en el 900, abajo de la autopista. No, es un bajo autopista. No, pues está cerca de acá, por eso. Sí. Relativamente cerca. Es un bajo autopista que armaron un supermercado Jaguar. Sí. 300.000 pesos por mes. Está bueno, yo voy a armar un supermercado. Sí. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Hay 100 propiedades. Sí. O sea, alquilar un supermercado es como alquilar un departamento de ¿cuánto? 3 ambientes, Claro. más o menos. Sí, y por ahí de 2. O de 2, sí, totalmente. Es muy raro. A ver, a lo que voy es, Sí. estos son los negocios y los negociados que hacen en la ciudad de Buenos Aires. Hay que terminar con esto. Ahora, yo necesito armar un sistema como jefe de gobierno que me permita proteger a mi gente. Sí. Tengo claro, hay que hacer una fuerte inversión en salud y en educación. Sí. Fuerte inversión. Y eso requiere de recursos. Entonces, yo todos los recursos que pueda conseguir, los voy a ir a buscar. Sí. Sin endeudar, obviamente, sin emitir bonos, o sea, desde la responsabilidad administrativa, pero los voy a ir a buscar porque tengo un problema enorme. A ver, faltan 25.000 vacantes todos los años. Sí. Sí. Por más que Soledad Acuña diga que no, Sí. es la ministra de Educación, faltan 25.000 vacantes todos los años. Entonces, y yo no sé cómo nos hacemos los sonsos con esto, ¿viste? No hay margen para hacerse el sonso. Vos tenés que resolverlo. 16 años sos gestión, loco, no hiciste lo que tenés que hacer para tener las vacantes. Bueno, hay que pensarlo y yo lo pienso hacer defendiendo los intereses de todos. Hace poco leí, hay una escuela acá en Flores, una escuela privada que se vino abajo, no sé, están ahí por venderla y los vecinos quieren recuperarla para hacer una escuela, que sea una escuela. Ay, no sé para qué di tanto dato, después no sé bien cuál es. Acá en Flores una escuela privada que había que se vino abajo, digamos, se fundió y entonces los vecinos quieren rescatarla para que el Estado haga una escuela, pues un edificio hermoso. Así hay muchos casos. En Santa sí. Rosa, sobre la calle Rosario, en Caballito, creo que pasa igual. Hay muchos casos así. Lo que no hay es voluntad política. Claro. Mex. Hay voluntad política. Porque ellos llegaron a la conclusión que el Estado lo usan los pobres. Y viste, los pobres son ciudadanos de segunda, entonces Claro. su electorado es básicamente clase media, clase media alta. Que pagan una escuela. Entonces, es como que te brinda el servicio mínimo como para que vos no puedas decir, no ayudo. Claro. Pero el Estado no es que tiene que ayudar, el Estado tiene que cohesionar. ¿Entendés? Acá hay una concepción que nosotros hemos perdido a lo largo de los años, que es la idea de que hay servicios esenciales que deben ser para todos iguales independientemente del ingreso familiar. Las ciudades más prósperas del mundo garantizan que la salud, la educación y la seguridad y el acceso a la justicia, estas 4 cosas por lo menos, son iguales para todos independientemente de si vos ganás $5.000 por mes o 500. Sí. Sí.
Y entonces eso además produce un vínculo social más igualitario y más justo. Porque cuando vos tenés servicios para rico y servicios para pobre, y un nene se cría en una burbuja, en un barrio privado, un colegio privado diferente, y otro en otra circunstancia, bueno, después se genera una suerte de estratificación social. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo con mucho amor hacia el pueblo chileno porque es un pueblo que amo, pero la derecha busca la chilenización de la sociedad argentina, en el peor de los sentidos hablando, ¿no? Que son sociedades jerárquicas, repetitivas, o sea, vos naciste en una clase social y tus hijos van a ser de esa misma clase social, y así por las generaciones que vienen, y después todos se empiezan a acostumbrar, ¿viste? A que hay niveles, o sea, esto no es para mí. Mandar a mi hijo a la universidad, si yo soy pobre, no es para mí. En todo caso, si somos 6, 7 hermanos, qué sé yo, mamá y papá definen a uno, esto que estoy contando es real, que va a ser el que va a tener el privilegio de ir a la universidad, entonces sacan un crédito en un banco privado para pagar la universidad privada para que ese de los hermanos tenga la chance de ser profesional y de esa manera ayudar a los hermanos en el futuro. Sí. Bueno, esa sociedad yo no la quiero. Eso es la sociedad de los vouchers educativos, es la sociedad de los Chicago Boys, que son los tipos que llevaron adelante el programa económico del gobierno de Pinochet, inspirados en Milton Friedman y en todos estos tipos que le dieron origen a los nombres de los perros de Milei. Claro. Qué locura. Sí. No, decía, se está discutiendo ahora la ley de alquileres. Venía con media sesión de diputados, pasó al Senado ahora con modificaciones de vuelta a diputados. Y se había dicho desde el gobierno nacional en un momento que era problema de los distritos, porque la situación era distinta en cada uno de los distritos. ¿Cómo se puede resolver el tema de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires con políticas desde la ciudad de Buenos Aires? Primero, eso es cierto. No es lo mismo, por ejemplo, regular los alquileres en la capital federal que en Junín. Claro. Son dos realidades completamente diferentes. Una ley nacional, digamos, uniformiza, no sé si está bien dicho uniformiza, pero homogeniza. Sí, yo digo así, uniformiza, todo el tiempo. Y bueno, son realidades distintas. No es lo mismo una ciudad turística que un pueblo del interior, ¿viste? Que por ahí no tiene el mismo flujo de turismo, por el Airbnb, te lo digo. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Arbitrar una cantidad de medidas que en simultáneo vayan regularizando y normalizando el mercado. Sí. No hay una medida. Sí. No hay una medida. No es que decir, che, yo regulo el mercado de alquileres temporales de Airbnb, el alquiler para el turismo, y con esto ya aumento directamente la oferta en el mercado tradicional. Sí. No pasa eso. Son muchas cosas que tenés que hacer y tenés que ir probando. Hay algunas que están hoy, creo que en el mundo, más o menos aceptadas como que son las elementales, ¿viste? Por ejemplo, regular Airbnb. Nueva York está regulando Airbnb, no Moscú. Claro, ¿entendés? sí. O sea, qué sé yo, digo, no La Habana. O sea, te regulan los países más capitalistas, te dicen, mira, propiedad que entra al mercado de alquiler temporario de turismo sale del alquiler tradicional del mercado tradicional de alquileres y disminuye la oferta. Al disminuir la oferta del mercado tradicional sube el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente que vivía toda la vida en Nueva York se tiene que mudar de ciudad. Para que eso no pase, digamos, Nueva York dice, che, no se puede ya alquilar como hasta ahora, vamos a regular Airbnb, porque nuestro interés es que la gente que es de Nueva York viva en Nueva York, claro, y pueda elegir esta ciudad. Lo mismo no debería pasar a nosotros. Sí. O sea, alquiler temporario en algunos barrios, con licencia, muy específico. Después, incentivar el mercado tradicional de alquileres, porque mientras más oferta haya, el precio va a ser más acorde a los salarios. Claro. En segundo lugar, necesitamos construir un parque público de vivienda, porque en el largo plazo todas las ciudades en el mundo están resolviendo el problema de la inquilinización a partir de la construcción de vivienda para alquiler, vivienda pública para alquiler. Municipalidades que tienen departamentos que los piensan no para dárselos en crédito hipotecario, a pagar a largo plazo a la familia, sino para alquilar. Sí. ¿Hay lugar para hacer eso en la Ciudad de Buenos Aires? Obvio, te pongo un caso. El edificio del Plata lo vendieron, se lo vendieron a IRSA. Era un edificio de la Ciudad de Buenos Aires que está enfrente del Obelisco. Y IRSA, ¿qué va a hacer ahí? 1000 departamentos para Airbnb. Claro. Nosotros podríamos haber utilizado ese edificio para hacer 1000 departamentos de 40 a 42 metros cuadrados, porque tiene más o menos 45.000 metros cuadrados el edificio. Sí. Por ejemplo, como una villa de estudiantes. Sí. Pibe que tiene 19, 20, 21 años, o piba, ¿no? Que estudia en la universidad pública, que trabaja, que vive en la Ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, podría haber tenido la chance como una forma inclusive de incentivar la meritocracia. Sí.
de alquilar un departamento a un precio razonable, por ahí un poquito por debajo del precio del mercado, mientras cursa sus estudios. Sí, Totalmente. Sí, buscar que en Berlín, ¿no? Se hizo algo Exacto. así. En muchas ciudades del mundo. En Montevideo también hay. O sea, a ver, hay muchas ciudades del mundo donde se empieza a ir hacia este sistema por varios motivos. Primero, porque en todo el mundo lo que está pasando es que el precio de las propiedades ha subido mucho y el precio o el valor de los salarios ha bajado mucho. Sí. En Europa te cobran 1.500, 1.800 euros los pibes que más cobran. Y una propiedad, un piso en Madrid te puede salir 300.000 euros. Sí. Es imposible laburando comprarte un departamento, salvo que tengas la suerte, como me pasó a mí, viste que mi vieja se ganó el bingo acumulado, entonces yo a los 20 años ya tenía propiedad, que es una historia real, yo creo que se las conté, entonces, viste, vos si no pagás alquiler podés ahorrar unos mangos más y después de 20 años te podés comprar, pero tiene que pasar una cosa así, si no te pasa algo así, es muy difícil. Sí. Bueno, Sí. entonces el concepto de parque público de vivienda es un concepto que hoy en el mundo está funcionando. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos, movilizar la vivienda ociosa, reconvertir el microcentro para que la gente... Sí. Puede Hay un ir. poquito los controles también, porque hoy, por ejemplo, veía el spot tuyo, el anterior, no el que salió Sí. ayer, sino el primero del Toro, que es el de Sí. la inmobiliaria. Yo veía ese spot que es básicamente, para que la gente que no lo vio, es una... No me acuerdo si era un chico o ¿Quién una no chica. lo vio? Bien. No, bueno, hay mucha gente que no lo vio. Bien. Era un chico o una chica que estaba por alquilar y le dice el de la inmobiliaria, bueno, hay que pagar en dólares, como 2 meses de garantía. Sí, todo horrible. Y después aparece el Toro. Pero yo decía, ponle, no aparece el Toro. Esa persona sale de esa inmobiliaria, ¿tiene algún lugar para denunciar lo que le ha pasado? Porque Nada. es ilegal. Cobrar No, en dólares es ilegal. nada. Por supuesto, a ver, si cualquier persona normal sabe que hoy la mayoría de los contratos están en negro. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué vas a...? Y la gente está tan desesperada que acepta cualquier tipo de condicionalidad. Sí. Porque no hay departamento en alquiler. Sí, sí. No. A ver, la mayoría que hay está, pero inclusive en dólares es difícil encontrar, porque además se hizo tan mal las cosas, y esto es responsabilidad Sí. de todos es responsabilidad, que mucha gente por la incertidumbre a que vayan a cambiar las reglas de juego prefiere tener departamentos vacíos en casa y no ofertarlos en el mercado tradicional de alquileres, Claro. ni en negro. Sí. Y menos en esta época que se sabe que se está discutiendo una nueva ley. Claro. Entonces, vos me decís, che, uno de los principales problemas, porque es verdad, la inflación es un problema, la ley de alquiler es un problema, pero hay un problema que se habla poco, que es la incertidumbre. Sí. Propietario que tiene por ahí voluntad de Sí. alquilar su departamento en el mercado tradicional de alquileres, no en Airbnb. Vos tenés un departamento, no sé, en Boedo, donde vivo yo. Es difícil meter en Airbnb ahí, ¿me entendés? Sí, sí. Muy bien. Decir, bueno, yo lo quiero alquilar porque necesito tener un ingreso extra y porque si lo tengo vacío tengo que garpar los impuestos igual de cualquier manera. Pero mejor espero, porque capaz que me van a cambiar, hay que ver cómo sale Claro, la ley, ¿me entendés? claro. Sí. Y eso está pasando mucho y eso disminuye la Sí. oferta y empeora el Claro. problema. Última pregunta. ¿Sí? Sí. El tema subtes. Que tenemos problemas. Hoy hay paro. Hoy no, tenemos- no hay paro, hay movilización. Bueno, pero ahí Sí. tenemos paro hace rato Sí, sí. con el tema del Asbesto. asbesto. Sí. Sí. Y vos proponés tenerlo abierto 24 horas. ¿Cómo Sí. haces? Primero, obviamente que la propuesta antes de hacerla la hablé con el sindicato. Me imagino. Sí. No me voy a tirar a decir una No, cosa no, así que claro. después me maten, ¿viste? Claro. Por supuesto, para Claro. darle... Ya No, uno... pero está bueno, hablaste con los muchachos que... Se puede, Ahí está. perfectamente, sí, sí. A ver, ¿cómo funciona en el mundo? Paran una sola vez a la semana, uno de los 7 días paran, Ajá. cada línea va rotando Ok. para hacer el mantenimiento que se necesita. Sí. Durante la noche, por ahí te para una estación sí, una estación no, y la frecuencia es más larga, digamos, en vez de esperar 4 minutos, 3 minutos, por ahí esperas 8, Ok. ¿se entiende? Sí. Y se puede hacer perfectamente porque además eso reactiva la industria cultural, reactiva un montón de cosas. O sea, si vos tenés subte las 24 horas, por ejemplo, el B, si vos si vos salís del Luna porque fuiste a ver un recital o del Movistar. Sí, 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 estás en la a calle. no, claro. Exacto. Si vos lo tenés, por ejemplo, las 24 horas, Sí. se reactiva todo. Se reactiva, viste, lo cultural, lo Y gastronómico. retirás este material maldito que... Bueno, el asbesto, primero hay que decir que fue un negociado Sí. del gobierno del PRO, que hace 11 años compraron al Ayuntamiento de Madrid unos vagones que sabían que tenían asbesto, porque los manuales decían que tenían asbesto, que es una sustancia cancerígena, donde se armó un quilombo en Madrid cuando se lo vendieron a la Argentina, extraordinario. Hubo una sesión en la legislatura de Madrid, porque decían no se puede ser tan cruel de venderle a los argentinos esto, porque estos vagones, lo que les estoy contando es literal, se utilizan cuando se descubrió que el asbesto era una sustancia cancerígena, se retiraron de circulación y los utilizaban para hacer pruebas de explosivos. ¿Qué? Claro,
como son... Es más perjudicial para los laburantes que manipulan las partes del tren que tienen asbesto que para el pasaje. Sí. Pero bueno, a ver, son seres humanos Son los que seres trabajan humanos ahí, ¿no? también. Muy Es bien. un detalle, sí, son Claro. seres humanos. Los españoles detectan que había un montón de personas que trabajaban en el metro de Madrid que habían adquirido cáncer como consecuencia de la inhalación del asbesto, Sí. lo retiran. Lo empiezan a vender esos carros, esos coches, los trenes, para hacer pruebas de explosivos. Llegó Macri y dijo, che, ¿por qué no tienen unos trenes para venderme? Claro. Y le vendieron eso. Y explotamos a la gente de acá. ¿Qué pasó después en la ciudad de Buenos Aires? Cuando trajeron esos trenes, cuando se empezaron a romper, empezaron a utilizar partes de esos trenes para arreglar otros trenes. Sí. Y eso fue haciendo que el asbesto se empieza a disparcir por todos lados. Por eso hoy no lo pueden, no es que no alcanza con retirar esos trenes, porque durante 10 años, como dicen los que laburan ahí abajo en el subte, canibalizaron los vagones para arreglar otros vagones. Sí. Entonces pusieron asbesto en un montón de vagones que eran, digamos, por ahí los japoneses. O sea, hay que cambiar toda la flota. Y tenés que hacer un proceso de desabestización real. Ay, Sí. Dios. O sea, tenés que hacer un proceso de desabestización real. Bien, metele, tenés que ganar, ¿sí? Estoy trabajando por eso. Ahí está, bien. Un aplauso para el señor Leandro Santoro que estuvo con nosotros hoy. Maravilloso. Se va el toro, Sí, me voy. ¿sí? Bien, ahí está, el toro Sí, quiero venir a FA, ya te dije. Y sí, el lunes fiesta, ¿sí? Venite con ropa Sí. para bailar. A la Art Media, no acá. Al Art Media, no en mi Claro. casa. No, ya venía acá y va a tocar el Sí, timbre y sí, hicieron sí. una joda. No, en Art Media. No sé si aquí el lunes, este lunes. Es este lunes que viene. Ah, pero yo no estoy para cualquier cosa menos para fiestas por ahora. Bueno. Cuando termine la bueno. campaña. cuando termine. Bueno, vení serio con un traje a un costado, te quedás. Venga con el Te mando al toro, si no. Ahí Sí. está. Venite adentro del toro, si no. Ahí está. ¿Quién va a sospechar que sos vos? Ahí está. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Siendo las 11:13, nos vamos a una tanda y ya estamos regresando. Rock.